Y seguimos con la serie Lo que nadie predica, de estos temas difíciles, complejos, temas bonitos también que han sido muy edificantes. El otro día le contaba a los chiquillos líderes de ministerios que hoy es la última enseñanza de esta serie. Y varios fue como, no, está buenísima, queríamos más temas. Entonces yo les dije, bueno, acumulemos más temas para el otro año hacer otra serie parecida. Ahora, finalizamos el día de hoy con el último tema de esta serie, Lo que nadie predica. La otra semana tendremos una noche de adoración, para que no se lo pierdan. Tenemos una noche full de adoración con una banda invitada. Y en 15 días, ¿verdad? Saben que no tenemos servicio acá, sino que tendremos un servicio en el Día de la Familia en Roble Alto. Entonces, después de eso va a comenzar diciembre, que diciembre será un mes atípico. Vamos a tener muchas actividades y quería contarles un poquito de eso hoy. Entonces, présteme mucha atención, porque diciembre vamos a cambiar un poco la dinámica en algunas cosas. Diciembre es un mes donde damos mucho. Diciembre es un mes donde ayudamos a muchas familias, a muchas personas, a muchos niños. Creo que todos saben, pero si no lo saben, lo recuerdo. Tenemos el proyecto de NACBE, que es que la iglesia va a una reserva indígena en Osa a entregar regalos, a hacer una fiesta de Navidad para familias y niños, donde se entregan regalos, bolsitas, comida, diarios, ropa, Biblias hemos entregado para las familias de NACBE. Eso es el 14 de diciembre. El siguiente fin de semana, el 20 de diciembre, tenemos la fiesta de Navidad para las personas de la calle. Esta fiesta de Navidad, este año lo vamos a hacer un poquito más bonito, más grande, con más dinámicas, y queremos hacer un servicio de iglesia para las personas de la calle. Entonces vamos a tener todo lo que normalmente tiene un servicio en la calle, y después vamos a darles tamalitos, ropa, orar por ellos, acompañarlos, estar con ellos y celebrar Navidad con ellos el 20 de diciembre. Y después tenemos el 27 de diciembre, que esto puede que tenga algunos cambios, pero hoy por hoy lo que tendríamos ese fin de semana es la fiesta de Navidad para los niños de San Sebastián aquí. Y lo que estaríamos haciendo es recibiendo a los chicos acá, les vamos a traer comidita, vamos a darles regalos de Navidad, vamos a ver una película, una tarde noche de cine. Entonces eso es lo que va a estar pasando en diciembre con Familia Vida con Propósito. Y para nosotros es muy importante que estas actividades no son de un ministerio, no son de un grupo de personas, son de toda la iglesia. Y uno de los valores que para nosotros son muy importantes, tenemos dos valores como iglesia que hoy quiero destacar. Uno es que la indiferencia no es una opción. Nosotros no somos indiferentes ante la necesidad de las personas. Y por eso hacemos este tipo de actividades, porque no queremos que ante la necesidad que hay en las calles, ante la necesidad de estas familias, ante la necesidad de estos niños, ser indiferentes y decir, a mí no me toca eso. Porque podríamos hacerlo y ya, pero no queremos ser indiferentes ante la realidad de nuestro país y de nuestro contexto. Y el otro valor es que nosotros somos contribuidores espirituales y no consumidores. Nosotros no somos una iglesia que se sienta en la silla a recibir y a llenarse, llenarse y no aportar nada al lugar en el que está. Entonces, como nosotros somos contribuidores y no somos indiferentes ante la necesidad, queremos que toda la iglesia participe de estas 3 actividades que tendremos en el mes de diciembre. Y esto va a hacer que cambiemos un poquito la logística y la dinámica de los servicios en diciembre. Por ejemplo, el primer sábado, el sábado 6 de diciembre, 6 o 7, 6, sábado 6 de diciembre vamos a tener un servicio más temprano. Pronto les vamos a dar la hora, pero probablemente 4, 4 y media de la tarde tendremos el inicio del servicio. Será un servicio más corto, donde tendremos un tiempo de adoración, un mensaje, y después de eso, todos juntos como iglesia, vamos a ordenar los regalos que hay que llevar a NACBE. Entonces nos vamos a poner a trabajar, porque sé que hay muchos que aquí dicen, yo no puedo, pero yo quiero ayudar. Yo no puedo, pero yo puedo aportar. Entonces ese día lo que vamos a hacer es ordenar los regalos. Vieran cómo se pone esta sala de la casa cuando llegan todos esos regalos. El año pasado habían aquí como 350 regalos y había que acomodarlos. Duramos como 4 horas, ¿verdad? Y entonces la idea es que entre todos lo hagamos y que sea más rápido.
que lo podamos hacer más rápido, que podamos distribuir mejor, porque hay que distribuir regalos en las diferentes organizaciones o lugares a los que llevamos regalos. Entonces, el primer sábado de diciembre vamos a ordenar regalos juntos. El segundo sábado de diciembre vamos a tener un servicio regular. Ese sí no hay ningún cambio, no hay cambio de hora, no hay cambio de nada. Probablemente va a haber poquita gente porque muchos van a estar en NACBE, porque es el día en que vamos a estar allá en la península de Olsa. Pero los que no van, por favor, hagamos iglesia. Hagamos iglesia, estemos juntos, acompañémonos en este tiempo y disfrutemos de ese servicio. Siguiente fin de semana, el sábado 20. Sábado 20 no tendremos servicio en la noche. El servicio es ir a calle. La reunión de iglesia es en calle. Ahí vamos a tener nuestra reunión. La idea es que todos vayamos juntos a atender a las personas en situación de calle. Vamos a tener un servicio normal, vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a tener una enseñanza corta y después vamos a repartir los tamalitos y la ropa. Y queremos que ustedes sean parte de esto. Entonces, ese día, para que ustedes puedan descansar después en la tarde-noche, vamos a tener el servicio en la mañana en el Parque La Dolorosa. Ahí vamos a alquilar un parqueo, vamos a llevar sillas, sonido, todo, y vamos a tener el servicio ahí. El objetivo es que atendamos a las personas juntos como iglesia y que no unos poquitos vayan a atender a las personas. Entonces, eso sería. Y el último fin de semana, el del 27, que todavía hay que confirmar un poquito las horas y detalles. Pronto les damos más información porque ahí el Señor ha estado proveyendo algunas cosas maravillosas, algunos milagros que puede que hagan que cambiemos un poquito esto. Pero de momento, a cómo está la situación, ese fin de semana tendríamos la fiestita de los niños de la comunidad. Entonces estaríamos acá con los niños de la comunidad en el horario del servicio, tal vez un poquito más temprano. Pronto les damos más detalles de ese día en cuanto a la hora, pero en eso estaríamos. Y también nos falta ajustar algo, que es la cena navideña, que tendremos nosotros como familia, que siempre hacemos todos los años. Entonces, pronto les damos detalles de estos dos, que es lo que nos falta por confirmar, los horarios y los detalles, pero para que sepan que diciembre va a ser un mes diferente. Va a ser un mes de dar, va a ser un mes de servir, va a ser un mes de pensar en el prójimo y no solamente pensar en nosotros. Ya lamentablemente nuestras navidades se tratan mucho de lo que yo quiero y lo que quiero recibir y lo que me dan, y tiene que tratarse más de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y cómo nosotros podemos darlo también al mundo. Entonces queremos irnos con esa idea a diciembre. ¿Ok? Entonces, más o menos esa es la agenda. Ya en enero arrancamos de nuevo con un libro. Pronto les vamos a comentar cuál va a ser el libro. Va a ser del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar un libro completo a partir del mes de enero. Otra vez volvemos a la predicación expositiva, versículo a versículo, que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos y que tanto nos edifica. Entonces, con esos anuncios iniciales, quiero dar inicio a la enseñanza de hoy, donde voy a tocar un tema delicado y siempre basándonos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo creo que después de esta serie se aprendieron ese versículo. Okay, Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Así es nuestro Señor Jesucristo y así abordó todos los temas complejos, con gracia y con verdad. Y hoy no es la excepción. Y hoy vamos a hablar acerca de la perspectiva bíblica, no la perspectiva de Andrés, la perspectiva bíblica, no la perspectiva de BCP, la perspectiva bíblica del matrimonio, del divorcio y la restauración de los matrimonios. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en este tema que tiene un montón de preguntas, un montón de dudas, un montón de cómo funciona, qué se hace, cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Hoy vamos a hablar de eso, pero para arrancar quiero encuadrar todo en algo muy importante. Y es que, lamentablemente, el divorcio existe y por eso vamos a hablar de él. Y el divorcio ha dañado a muchas familias y matrimonios, y entendemos como iglesia que es una de las heridas más profundas por las que alguien puede pasar. Es uno de los momentos más dolorosos que una familia, una persona o un matrimonio puede vivir. Y no importa si ese divorcio fue hace unos meses, si ese divorcio fue hace muchos años, siempre deja marcas, siempre deja heridas, siempre deja temores, siempre deja inseguridades,
siempre deja preguntas sobre Dios, sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la identidad, sobre decisiones, sobre el futuro, sobre el valor. Y nosotros queremos abordar esto desde la verdad, pero desde la gracia. Porque nosotros sabemos que aquí, en medio de nosotros, y hoy nos falta mucha gente, pero en medio de nosotros tenemos matrimonios que están muy fuertes, pero también matrimonios que están en crisis, matrimonios o personas que se volvieron a casar, personas que se han divorciado, personas que están considerando divorciarse, jóvenes que todavía no se han casado y se quieren casar, y jóvenes que todavía no se han casado y no se quieren casar, ¿verdad? Entonces tenemos un poquito de todo acá. Y hoy le pido al Señor, de verdad, que cada uno de nosotros podamos escuchar la verdad de Dios, pero siempre a través del amor de Cristo, del amor del Señor Jesús, que nos habló con mucha pasión, pero con mucha compasión y con mucha misericordia, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, comprender que el divorcio no es la identidad de una persona. Tu divorcio no es tu identidad. Tu identidad siempre está en Cristo. Ni tu matrimonio es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Ni tu soltería es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Ni ser papá es tu identidad. Tu identidad está en Cristo. Entonces, a partir de ahí, entendamos que es Cristo quien nos restaura, nos redime, nos define y nos muestra el camino para vivir todo lo que vivamos. El matrimonio, la soltería, la paternidad, el trabajo, la iglesia, a partir de la verdad y de la voluntad de Cristo. Entonces vamos a abordar algunos puntos como el diseño bíblico del matrimonio, vamos a abordar por qué existe el divorcio, vamos a abordar las mentiras culturales del divorcio, vamos a abordar cuál es la perspectiva bíblica del divorcio, vamos a abordar herramientas bíblicas para la restauración y después vamos a cerrar con un mensajito corto para cada uno de los que estamos acá. ¿Okay? Entonces arrancamos con esto, el diseño bíblico del matrimonio y acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu provisión, por tu palabra, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tenemos tu verdad y tu gracia. Gracias por restaurarnos y redimirnos y porque podemos abordar estos temas desde la compasión, la misericordia y la verdad. Hoy te pido, Señor Jesús, que hables a nuestros corazones, que trabajes con nuestros sentimientos, nuestras emociones, con nuestra identidad, con nuestras dudas y nuestros temores. Traigas redención a nuestras vidas, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y que hagas lo que tengas que hacer, Señor. Que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad la que sea predicada hoy acá en esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, que fue el mismo texto base que iniciamos la semana pasada para hablar de la homosexualidad y la vida en pareja. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa es la primera base que tenemos para hablar del matrimonio y del diseño del matrimonio. Habíamos hablado de que este pasaje es muy importante porque nos da dos propósitos. Nos da el propósito de la imagen del hombre, de la identidad del hombre, y nos da el propósito del matrimonio. Que en medio de esas dos cosas Dios las creó con un propósito esencial de revelarse a la humanidad por medio de la imagen y de revelar la relación que quiere tener con su iglesia a través del matrimonio. Entonces, a partir de ahí, vemos que el Señor crea el matrimonio y les da una bendición, diciéndoles, tengan hijos, multiplíquense, tengan hijos y además gobiernen la tierra. Esta es una bendición hermosa, porque está diciendo, llenen la tierra de lo que son ustedes y gobiernen todo lo que tienen alrededor. Es una bendición hermosa. Es como estar en una mansión y que le digan a usted tiene todos los recursos ilimitados para llenar esta mansión de la gente que quiera y hacer uso de todos los recursos que tiene esta mansión. En perfección, sin pecado, sin muerte, sin sufrimiento. Esta es la bendición de Dios. Con esa perspectiva todo el mundo dice, yo quiero tener todos los hijos que pueda.
Con esa perspectiva usted ve lo bueno que es Dios desde el principio. Génesis capítulo 2, versículo 18 y 25 nos da un poco más de contexto acerca de la creación del matrimonio. Dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Es muy interesante este texto, es muy bonito, porque vemos que es Dios quien crea la relación matrimonial. Y aquí uno puede ver algo muy chiva, que es que dice el texto que Dios creó de la tierra a todo ser viviente, incluso al hombre. Pero a la mujer la creó, ¿de dónde? De la costilla del hombre. ¿Por qué pasa eso? No porque Dios dijo y punto, no porque necesitaba al hombre para hacer a la mujer, para crear a la mujer, sino porque es una señal clara de que lo que le hace falta al hombre, que él quitó, se lo dio en la mujer. Es una señal clara de la complementariedad del matrimonio. La mujer tiene absolutamente todo lo que el hombre no tiene, y el hombre tiene todo lo que la mujer no tiene. Y juntos muestran la imagen completa de Dios. Juntos muestran la imagen completa de Dios. Por eso dice el texto, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque ya no es una carne incompleta, sino una sola carne el hombre y la mujer. Lo que le hacía falta al hombre lo complementa con lo que es la mujer. Y esto es demasiado bonito. Dice Jesús cuando le respondió a los discípulos y a las multitudes, dice Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús responde a todas las personas que le estaban preguntando acerca del matrimonio, acerca del divorcio, acerca de la unión, les dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esta es la perspectiva que tiene Dios del matrimonio. Una sola carne que no puede separarse. Un solo cuerpo que no puede separarse. Ya no son dos, dice el texto, sino que son uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ni siquiera los dos hombres que conformaron esta unión. Que ninguno lo separe. Después Pablo, en Efesios capítulo 5, nos explica mucho del matrimonio. Y empieza diciendo, mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Si usted tiene preguntas de este texto, puede ir a la enseñanza que está en Spotify y en YouTube de 1 de Pedro, capítulo 3, y estudiar a profundidad lo que hablamos de este texto. Entonces dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, pero el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el levantamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Estos son los versículos tal vez más importantes que muestran cuál es la idea de Dios del matrimonio, cuál es el propósito que tiene Dios con el matrimonio, cómo nace el matrimonio. Nace de Dios, nace por creación de Dios, nace en complementariedad el hombre y la mujer, nace con roles diferentes el hombre y la mujer. El hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, la mujer debe respetar a su marido y en medio de eso se vive la unión que Dios quiere, perfecta en una sola carne, para el gobierno de esta tierra, para el gobierno y ejercer esa autoridad que Dios dio al matrimonio. Entonces, el matrimonio fue creado por Dios, no por los hombres. Es una institución de Dios, no de los hombres. Y que refleja, como dice Pablo, este misterio grande de Cristo y la iglesia. Entonces, empecemos de ahí. Nuestros matrimonios son creación de Dios, no del gobierno, no de la cultura, ni siquiera de lo que nosotros sentimos, ni siquiera de lo que nosotros queremos. El matrimonio fue creado por la santa voluntad y perfecta voluntad de Dios. Y el matrimonio es un pacto. Es un pacto en el que hay una unión que nadie debería separar. Que nadie debería separar. El matrimonio no es un contrato de felicidad, en donde en el momento en que ya no somos felices, decimos se acabó esto. Ni es un contrato en donde los acuerdos se deben cumplir y en el momento en que no se cumplen, se rompe este contrato. No, es un pacto. Es un pacto. Vea que dice Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios le está reclamando aquí al hombre diciendo, has obrado deslealmente contra tu mujer y esa es la mujer de tu pacto. No le está diciendo, y es la mujer que te gusta, o es la mujer de tu matrimonio, le está diciendo la mujer de tu pacto. Y el Señor, cuando dice eso, quiere decir que esto es fundamental, porque Él dijo que con nosotros no estableció una relación. Él estableció un pacto que no se rompe, un pacto en la sangre de Jesucristo, un pacto eterno, un pacto de fidelidad, no de felicidad. Y este pacto de fidelidad debe permanecer eternamente. Ese es el propósito del matrimonio, porque el matrimonio refleja el evangelio de Jesucristo. El matrimonio apunta al evangelio de Jesucristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el evangelio son buenas noticias que surgen a partir de la pésima noticia de que estábamos condenados. Sin estar condenados no hay buena noticia. Sin estar condenados no hay evangelio. Sin estar condenados no hay necesidad de justificación, de redención ni de perdón en el amor y la sangre de Jesucristo. El matrimonio refleja esto. Que hay buenas noticias a pesar de la crisis que se vive en el matrimonio. Que hay buenas noticias a pesar de que el matrimonio es difícil. Que hay un evangelio redentor que si se vive, el matrimonio sale adelante a pesar de los dolores. Que hay una gracia compasiva y misericordiosa que sobreabunda el pecado, que restaura los matrimonios, así como el evangelio restaura la vida de las personas. Cristo nunca abandonó a su iglesia. Cristo nunca se rinde ante su iglesia. Cristo nunca rompe el pacto con su iglesia, sino que Cristo ama, restaura, perdona y lucha por su iglesia. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Esta es la perspectiva del matrimonio. Cuando
Caro y yo damos curso prematrimonial. Nosotros les decimos esto. Y les decimos que si usted no está dispuesto a amar y a perdonar lo que sea que vaya a pasar en el matrimonio, mejor no se case. Porque el matrimonio se trata de eso. El matrimonio no es de la felicidad de las personas. Si yo creo que el matrimonio es mío, para mí, e idea mía, yo me divorcio cuando mi idea, mi expectativa y mi parámetro se rompe. Pero si yo entiendo que el matrimonio es idea de Dios, con propósito de Dios y voluntad de Dios, si yo me caso es para vivir en esas tres líneas. No es porque quiero dormir abrazado de alguien en la noche. No es porque quiero tener relaciones sexuales y no sentirme mal por hacerlo fuera del matrimonio. No es porque quiero tener hijos. No es porque no quiero quedarme solo. Todas esas razones son equivocadas. Si usted quiere casarse, es para cumplir el propósito que tiene Dios con el matrimonio. Si usted quiere tener hijos, es para cumplir el propósito que tiene Dios con sus hijos. Que además hay bendiciones y felicidad en eso. Buenísimo. Pero el Señor también dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y a veces hay felicidad y a veces no. Y eso no significa que a veces lo hacemos y a veces no. Nadie dice aquí, yo voy a ir a hacer discípulos por mi propia felicidad. Pero es un mandato de Cristo. Pero si decimos, yo voy a casarme por mi propia felicidad. Y el día que mi felicidad se acabe, dejo de hacerlo. Pero es el mismo mandato, es la misma norma. Funciona exactamente igual. Funciona a partir de la voluntad del Señor Jesucristo. No de la nuestra. Cuenta Gary Chapman, uno de los autores y consejeros que habla maravillas del matrimonio, el autor del libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Él dice que una vez estaba atendiendo un matrimonio y que llegó la esposa enojadísima y dijo, me quiero divorciar, yo ya no siento absolutamente nada por este hombre. Y dice que Gary Chapman le dijo, bueno, entonces empiece a amar. Porque el amor no se siente, el amor se decide, se hace. Ese es el parámetro del matrimonio. Ese es el corazón del pacto. Que amamos aunque no lo sintamos. Que amamos aunque no queremos. Porque amar es una decisión. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. ¿Cuándo amo yo? Cuando tengo que levantarme temprano a trabajar por mi esposa y por mi hija y por mi familia, aunque no quiera. Eso es amor. ¿Cuándo amo yo? Cuando quiero decir una grosería y me callo y mejor me quedo calladito en vez de decir la grosería. ¿Cuándo amo yo? Cuando cocino, cuando saco la basura, cuando limpio las cosas, cuando cuido el carro, cuando abrazo, cuando me encargo de las responsabilidades del hogar. Ahí amo. Dejemos la imagen de que amar es sentir bonito. Dejemos la imagen de que amar es sentirse enamorado. Porque eso es solamente la etapa de enamoramiento, que a todos se les va a acabar. Pero el amor comienza cuando decidimos conscientemente hacer cosas por el bienestar del otro. Aunque a mí me cueste. Aunque a mí me cueste. Para ninguno que ha sido papá, es fácil que su esposa le diga a las 2 de la mañana, usted puede levantarse a cambiar ese pañal. No. Usted puede decidir amar o no ahí. Ahí están las decisiones de amor. En decir, no me da la gana, voy a ver usted qué hace. O decir, con mucho gusto, o no decir nada, pero hacerlo. Eso es el amor. Ese es el amor que sostiene los matrimonios. Ese amor que dice, yo no siento nada por esta persona. Pero si no lo siento es porque he dejado de hacer muchas cosas. Y he llegado a este punto. Voy a volver a amar a esta persona. Porque el decir yo dejé de amar a alguien con quien me casé totalmente enamorado, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso largo en donde hay descuido y donde hay heridas y donde no hay trabajo que era necesario hacer.
A veces a Caro y a mí nos han llamado a las 11 de la noche con una urgencia de mi esposo se quiere ir de la casa, se quiere divorciar, venga, ayúdeme. Y nosotros hemos tenido que responder, no, eso no es urgente, mañana lo hablamos. No es que de hoy a de ayer, de hace 5 minutos a hoy él se quiere divorciar. Esto es un proceso de quién sabe cuántos años que ustedes tienen de no cuidar su matrimonio, que hoy está llegando a esto. Pero mañana conversamos, con mucho gusto. Pero a veces pensamos que hasta que alguien dice me divorcio, en ese momento empezó la crisis matrimonial. Y no, la crisis empieza cuando dejamos de amar. No por un sentimiento, sino porque decidimos dejar de actuar en amor. Decidimos dejar de actuar con ese amor que sostiene el pacto. Vean la relación de Cristo con la iglesia. Cristo consistentemente, constantemente está haciendo acciones de amor por su iglesia. No es que Dios dice, hoy no quiero amar a mi iglesia. Imagínense lo que pasaría en este mundo si Dios dice, hoy no quiero amar a esta iglesia. Seguro apaga y ya, baja el breaker. Chao, se acabó esto. Porque su amor es que salga el sol. Su amor es que caiga el sol. Su amor es que haya brisa. Su amor es que podamos respirar. Su amor es que haya alimento. Y a pesar de la maldad de la humanidad, Él sigue proveyendo su amor de esta forma. No ha apagado el breaker. Eso es amor. Y ese es el amor que el Señor nos pide a nosotros. Un amor que es constante a pesar de lo que hace el otro. Ahí está el corazón del matrimonio. Este es el diseño bíblico del matrimonio. Pero entonces, si este es el diseño bíblico del matrimonio, ¿por qué existe el divorcio? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué se divorcia a la gente? Dice Jesús en ese mismo capítulo, Mateo 19, pueden leérselo en su casa a profundidad y ver todo lo que dice Jesús de este tema. Le preguntaron a Jesús si entonces, vea que Jesús había dicho anteriormente, lo que Dios unió, que nadie lo separe. Entonces le responden, ¿pero por qué mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Entonces Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Aquí vemos dos puntos importantes. Jesús contesta por qué se dan los divorcios. Pero Jesús también contesta quién les permitió la carta de divorcio. Y dice claramente que es Moisés. No dice fui yo, ni dice es Dios. Moisés les permitió a ustedes divorciarse por la dureza de su corazón. Jesús nunca responde y dice, por la dureza de su corazón, el Padre les ha permitido a ustedes divorciarse. No, dice Moisés. Y entonces vemos acá la razón principal por la que las personas se divorcian es la dureza del corazón. ¿Qué es dureza del corazón? Es la incapacidad que tiene un corazón de perdonar, reconciliar y amar nuevamente. La dureza del corazón es esa sensación o esa forma de vivir en la que el orgullo, la falta de perdón, el egoísmo, el abandono, la violencia, la infidelidad, todas estas cuestiones están caminando en nuestras vidas y ya no hay nada que los detenga. Cuando hay dureza de corazón es cuando no tenemos la capacidad en nuestro corazón de decir hay que poner un alto al orgullo y traer de vuelta el perdón. Hay que traer un alto al egoísmo y traer de vuelta la humildad, el sacrificio. Hay que dejar de lado la violencia y traer la compasión y el amor. Cuando hay dureza de corazón, damos rienda suelta a estos deseos, a estas pasiones, y ya no hay en nuestro corazón la capacidad de poner un alto. Esa es la dureza de corazón. Y esa es la raíz del divorcio, según Cristo. La dureza del corazón. Y la dureza del corazón es básicamente el pecado humano que nace en el corazón, que se deja que dé fruto y que no se detiene. Y que ya vive en el corazón. Que ensucia el corazón, que lo llena de oscuridad a tal punto en donde no sentimos ni escuchamos lo que Dios tiene para nosotros en nuestro corazón. Entonces vemos acá que la raíz del divorcio no es que no nos llevamos bien, no es que hay falta de amor, no es que somos incompatibles, no es que nuestras personalidades son muy distintas,
sino que la raíz del divorcio es el pecado humano que corrompe el corazón y que no se trata y por ende llega a la dureza de corazón y nos separa, nos distancia de lo que habíamos vivido en algún momento. Entonces, a partir de esto, empezamos a vivir en una cultura de divorcio, que así como vimos la semana pasada, que hablábamos de la homosexualidad, de la ideología de género y vivimos en una cultura antimatrimonio, antidiseño de Dios, lo vemos acá también en cuanto al divorcio. Vivimos ahora una cultura de separación, una cultura de divorcio y no una cultura de restauración y de perdón. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos dice el mundo acerca del divorcio? Si yo no soy feliz, tengo derecho a divorciarme. Si yo no soy feliz, tengo derecho a divorciarme. La cultura nos dice, el mundo nos dice que el matrimonio existe para hacernos felices. Y en el momento en que el matrimonio no logra ese objetivo, entonces ya el matrimonio no sirve. Así como un perro, así como un hijo, así como una casa, así como un carro. Existe para hacerme feliz. Y en el momento en que eso no me hace feliz, ya no, yo no lo quiero. Pero realmente el matrimonio no existe para hacernos felices, sino que existe para santificarnos. La segunda mentira, muy grande e importante y que muchos viven, es: me voy a divorciar porque el amor se acabó. Se acabó el amor entre nosotros y eso significa que ya nos tenemos que divorciar. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 13. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y mi parte favorita, y es la que quiero traer acá, el amor nunca deja de ser. ¿Qué está diciendo Dios? Que el amor no se acaba. Que es una mentira decir, aquí se acabó el amor. No, está diciendo, el amor nunca deja de ser. Y vemos que este pasaje describe, si yo lo leo detenidamente, no me encuentro ningún sentimiento. Me encuentro acciones. El amor es paciencia, el amor es bondad, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todos son acciones. Acciones, decisiones de amor. Eso es el amor. El amor es actuar en amor. El amor no es sentir el amor. Yo decido amar. La otra mentira que nos encontramos es: Dios quiere que yo sea feliz, por eso debo divorciarme. Dios no quiere que seas feliz, Dios quiere que seas santo. Dice 1 de Pedro, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Mis hermanos, ¿creen ustedes que todos los apóstoles que murieron perseguidos vivieron felices en esa persecución? Y alguno dijo, Dios quiere que yo deje de predicar el evangelio porque Él quiere que yo sea feliz. ¿Ustedes creen que Moisés era feliz aguantándose al pueblo de Israel? Y en algún momento, tal vez sí, Moisés dijo que, bueno, pero más bien vemos a Moisés interviniendo ante el pueblo de Dios y diciendo, por favor, no los mate, Dios. No los mate, denles otra oportunidad. Aunque ni él se lo soportaba. Vean, Dios quiere que usted sea feliz cuando esté en la eternidad con Él. Ahí usted va a vivir la felicidad de la plenitud absoluta de Él. Pero en este mundo caído, Dios quiere que seamos la sal y la luz. Y eso está por encima de nuestra felicidad. Yo sé que a veces uno como papá, como amigo, como compañero, como pastor, uno dice, yo quiero que mi hijo sea feliz.
Yo quiero que mi hermano sea feliz, yo quiero que mi amigo sea feliz, yo quiero que mi mamá sea feliz. Pero antes de eso deberíamos decir, yo quiero que mi hijo sea santo. Yo quiero que mi hija sea santa. Yo quiero que mi hermano sea santo. Yo quiero que mi papá sea santo. Y que ponga por encima la santidad en Cristo que su propia felicidad. Porque lamentablemente por estar poniendo la felicidad por encima de la santidad, hoy vivimos en una iglesia cristiana que no quiere obedecer a Cristo. Que no obedece a Cristo en nada. Y que cuando le dicen que obedezca a Cristo y cuando le dicen este mensaje que yo estoy diciendo, mejor dicen, ¿para qué vine a la iglesia? Me voy a otra iglesia. Me están juzgando, me están condenando, no me están perdonando. Eso es una hablada. La verdad es que la gente no quiere escuchar que su santidad, que la santidad está por encima de la felicidad. Que la obediencia está por encima de los sentimientos. Que honrar a Cristo es el propósito principal del ser humano. Y si no quiere escuchar eso, que es la verdad bíblica, lo siento. Pero no vamos a dejar de predicar la verdad solo porque la gente no la quiere escuchar. Claro que vamos a tener gracia para restaurar y compasión para levantar. Pero si usted quiere ser carebarro y decir, yo quiero esto, aunque sé la verdad y sé que hay gracia y redención para mí, pero no la quiero tomar y quiero seguir viviendo en obediencia por mi propia felicidad, son otros 100 pesos. Porque necesitamos vivir para Cristo si queremos verdaderamente tener felicidad en la eternidad. Dios no quiere que yo sea feliz, Dios quiere que sea santo. Y estoy seguro que vamos a encontrar felicidad y gozo en eso. Pero no es al revés. La ecuación es primero santidad y después, si hay felicidad, gloria a Dios. Si hay gozo, gloria a Dios. Si hay bendición, gloria a Dios. Pero a veces nosotros es, bueno, si hay felicidad, entonces voy a la santidad. Si hay gozo, entonces busco la obediencia. Si hay gozo, entonces busco la santidad. Pero si no, mejor me quedo en el gozo, en la felicidad y en la fiesta. ¿Qué difícil es este mensaje? Sí, es difícil. Pero todo lo que vale la pena es difícil. Todo lo que es bueno, es verdadero, es justo, es difícil. No es el camino ancho que todo el mundo recorre, es el camino angosto. Estas mentiras del divorcio son eso, son mentiras y nos tienen hoy engañados. Pero ¿cuál es la realidad bíblica del divorcio? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son las expresiones que tiene Dios acerca del divorcio? Y lo vamos a ver en 3 pasajes. Malaquías capítulo 2, versículo 16, dice, y es continuidad al texto anterior de Malaquías, ¿verdad? Que venía diciendo, tú has sido desleal a la mujer de tu pacto. Tú has sido desleal a la mujer de tu pacto. Pero Dios no le dice, entonces divórciate. No, en Malaquías vemos, tú has sido desleal a la mujer de tu pacto. Y después el versículo 16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. Dios está diciendo, aunque hayan sido desleales, aunque haya iniquidad en sus vestiduras, no quiero más esas cosas. Yo detesto esa separación que están viviendo. Yo detesto esa iniquidad que están viviendo. No sean desleales al pacto. No sean desleales al pacto. Ese es el mensaje de Dios. Si usted está casado, no sea desleal al pacto. Si usted quiere casarse, sepa que va a casarse para no ser desleal al pacto. Y 1 Corintios 7, Pablo explica ampliamente todo el tema del matrimonio. Yo me voy a enfocar a partir del versículo 10. Creo que ya aparece todo, pero vayamos al versículo 10. Dice, a los casados instruyo, oigan casados, y no casados también, para que agarren para su saco, y divorciados también, para que sepan lo que dice el Señor. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor,
que la mujer no debe dejar al marido. O sea, no debe divorciarse de su marido, no debe separarse de su marido, no debe abandonar a su marido. Pero si lo deja, no lo está probando, está diciendo, de ahí si lo dejó, quédese sin casar. O sea, no se vuelva a casar. O de lo contrario, si se quiere casar, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. O sea, está diciendo, si ustedes no se abandonen, pero si se abandonaron y se quieren casar, reconcíliese con su marido. No le está diciendo, búsquese otra esposa. Reconcíliese con su marido. Y esposo, no abandone tampoco a su mujer. Si su mujer lo busca para reconciliarse, reconcilie. Eso es lo que está diciendo este pasaje. A los demás les digo, no yo, no el Señor, perdón, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ojo, si hay un hombre que está con una mujer que no es creyente y ella aceptó vivir así con él, que no la abandone, que no se divorcie. Y si la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Qué estaba pasando? Que las cristianas y los cristianos en la época dijeron, yo ahora soy cristiano. Y el esposo con el que me casé antes de ser cristiano no es cristiano, lo tengo que dejar. Entonces Pablo les dice, no, suave un toque, el matrimonio es un pacto, aunque usted no se haya casado siendo cristiano, es un pacto. No deje a su marido aunque no sea creyente. No deje a su esposa aunque no sea creyente. Y vea lo que dice el versículo 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Porque son una sola carne. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos llamó a vivir en paz. Muy importante ese versículo 15, que está diciendo, si el no creyente no hace la voluntad de Dios y al final de cuentas abandona a su marido, se va de su marido, de que se separe. No hay nada que pueda hacer, le dice él, porque no lo va a tener usted amarrado a la casa, no lo va a tener ahí amarrado a la pata de la cama. Si quiere abandonar el matrimonio, abandonar a la familia, pues que abandone. Versículo 16, pues como sabes tú, mujer, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto está diciendo aquí Pablo, si ustedes están casados, así como el Señor los llamó al evangelio, casados, quédense así. Si ustedes están solteros, así como el Señor los llamó, quédense así. Que el hecho de ser cristiano no los haga decir, ahora me tengo que divorciar o ahora me tengo que casar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 17. Fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado a alguien estando incircuncidado, no se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Perdón que haga aquí una pausa. Checho, usted me puede hacer un favor enorme. En ese bulto que está ahí está mi celular. Es que esto se me va a descargar. Me quedo sin Biblia. Ahí sí, ahí metido en una parte. Gracias. No, debe estar por ahí encimita. Si no, alguien me presta una Biblia. No, el celular. Perdón. Seguro dije cargador. Gracias. Gracias, amigo.
Corintios. Iba por... ¿Cuál? 24, 23. Ok, ustedes fueron comprados por un precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en visto de la presente aflicción. Es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás unido a una mujer, no procures separarte. Estás libre de una mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrían problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pablo aquí está diciendo, el matrimonio trae broncas y yo quiero evitárselos. Muy sabio Pablo, ¿verdad? Entonces les dice, por esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Si alguien cree que no está orando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón considerar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien y el que no la da en matrimonio hace mejor. La mujer está ligada mientras el... voy a hacer una pausa aquí. Pablo dice, entonces, yo les recomiendo que se queden solteros. Yo les recomiendo que no se casen. ¿Por qué? No porque sea malo casarse. Vea que él dice, no peca si se casa. Pero recuerde que el objetivo es vivir para el Señor, no para sus propios deseos. Entonces, si ustedes están solteros, va a ser más fácil que vivan para el Señor. Pero si ustedes se casan, van a vivir para el Señor y vivir para su matrimonio. Y van a estar divididos, y eso es una verdad absoluta. Entonces, vean que aquí en la Biblia está diciendo claramente que está bien no casarse, que está bien ser soltero y dedicar su vida al Señor, está bien, y para Pablo en su perspectiva es mejor. Entonces esta idea de que si yo no me caso estoy incompleto, si yo no me caso no soy feliz, si yo no me caso no tengo lo que tanto anhelé, es falsa. Es falsa. No es verdad. Está bien si se casa, pero está bien si no se casa, siempre y cuando viva en santidad con el Señor. Versículo 39, Pablo vuelve a tocar el tema del matrimonio y dice, la mujer está ligada mientras el matrimonio vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo. Pablo estaba clarito que él no se iba a casar nunca, ¿verdad? Dios no quiere que el hombre se divorcie. Vemos claramente acá que le está diciendo constantemente a los casados, no abandonen su matrimonio, por ninguna razón, ni aunque sean no creyentes, no abandonen su matrimonio. El divorcio no es un resultado del diseño de Dios. El divorcio es un resultado del pecado no tratado en el matrimonio. El divorcio bíblico
como lo vemos, nunca está promovido. Pero sí vemos que hay dos casos muy claros en donde el divorcio se ha permitido. Y son las razones bíblicas del divorcio. La primera razón bíblica del divorcio la encontramos en Mateo 19:9 y es la infidelidad sexual persistente. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Qué está diciendo aquí el texto? El texto está diciendo que si un hombre se divorcia de su mujer y se vuelve a casar con otra persona, está en adulterio, salvo que la razón por la que se haya divorciado haya sido por la palabra específica, es porneia. Y es muy importante que vayamos a la palabra específica, porque esto nos marca los límites claros de qué es lo que permite a un hombre volver a casarse y qué no, o una mujer volver a casarse y qué no. Porneia significa inmoralidad sexual, que rompe la unidad del pacto matrimonial. Esto significa comportamientos sexuales, físicos, pecaminosos que destruyen el concepto de una sola carne. La palabra porneia se traduce mejor como fornicación que infidelidad, significa adulterio sexual. La palabra infidelidad por sí solita es moikeia. Porneia, moikeia. Son dos palabras distintas. La segunda significa adulterio, pero la primera, que es la que viene en este texto, significa acto sexual de inmoralidad sexual y es diferente. Entonces, porneia es adulterio sexual, fornicación, incesto, prostitución, relaciones sexuales ilícitas, relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, conducta sexual ilícita, persistente y no arrepentida. Esa es la única razón bíblica por la cual alguien se puede casar, de nuevo, después de haberse divorciado. Según Jesús, no Andrés, no el pastor, no Pablo, no nada, según Jesucristo. Entonces, vemos aquí claro que en este pasaje del 19 Jesús dice, yo no he ordenado el divorcio, sino que Moisés les dio a ustedes carta de divorcio por la dureza de su corazón, pero si se divorciaron no se vuelvan a casar a menos de que haya sido por esta razón. ¿Cuál es la realidad de esto? Es que el Señor siempre quiere el perdón y la restauración de los matrimonios, porque reflejan el Evangelio. Porque reflejan el Evangelio, que Cristo nos perdonó a nosotros y nos redimió a nosotros, habiendo hecho lo peor que puede hacer uno en el matrimonio con Dios. Hoy hay muchísimos testimonios de matrimonios que han sido destruidos por infidelidades sexuales y que el esposo o la esposa se ha arrepentido profundamente. Y después de meses, después de trabajo, después de consejería, después de mucho trabajo, hoy están casados, hoy siguen sirviendo al Señor, hoy incluso discipulan matrimonios, acompañan matrimonios, porque este es el propósito del matrimonio. Ver el poder del Evangelio en acción para restaurar lo que parecía que estaba muerto. Esa es la primera causa o la primera razón de un divorcio permitido bíblicamente. La segunda lo leímos en el 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, el abandono de un cónyuge incrédulo. Cuando alguien que es no creyente abandona físicamente, abandona legalmente y abandona espiritualmente el pacto matrimonial que había establecido. Dice Pablo, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios lo ha llamado para vivir en paz. Vean que aquí está diciendo Pablo que es otra razón válida para la disolución del matrimonio, para la separación del matrimonio. Sin embargo, aquí no encontramos ningún texto bíblico que permita volver a casarse
a este hermano a quien su esposa lo ha abandonado o su esposo lo ha abandonado. Entonces, tenemos dos opciones claras por las cuales las personas bíblicamente tienen la posibilidad de divorciarse. Por ella, la inmoralidad sexual en el matrimonio, y dos, el abandono total. Me dejaron, se fue de la casa, no volvió, abandonó a sus hijos, abandonó a su esposo, totalmente el abandono. Físico, legal, espiritual. ¿Cuándo nunca es una opción el divorcio según la palabra de Dios? Cuando es por peleas, cuando es por diferencias, cuando es por resentimiento, porque lo siento, cuando no hay buena comunicación, cuando estoy cansado emocionalmente, cuando ya no me hace feliz, cuando me enamoré de otra persona. En todos esos casos, el divorcio no es una opción. En todos esos casos, la opción es consejería, arrepentimiento, confrontación llena de amor y de verdad y de gracia, restauración, discipulado, pero nunca divorcio. Nunca divorcio. La Biblia es clara en este tema. Nos da solo dos razones, aunque nosotros queramos tener más. Aunque se promuevan más, aunque la cultura promueva más. La Biblia nos invita muchas más veces a restaurar los conflictos en el matrimonio que a divorciarnos en el matrimonio. Nos llama muchas más veces a hablar la verdad con amor, a perdonar como Cristo nos perdonó, a buscar consejo de otros, a buscar oración de otros, a buscar apoyo de otros y a priorizar siempre el pacto por encima del orgullo y por encima de los propios sentimientos. John Piper, uno de mis autores favoritos, tiene una frase que es hermosa, que la vemos siempre en el curso prematrimonial, y dice así: el matrimonio es dos pecadores tratando de volver a levantarse todos los días bajo la gracia de Jesucristo. Eso es el matrimonio. No es dos personas perfectas. El matrimonio es una herramienta de Dios para enseñarnos su amor. El matrimonio es una herramienta de Dios para enseñarnos su misericordia, su gracia, su compasión. Y para que podamos santificarnos en la forma de amar, santificarnos en la forma de perdonar, santificarnos en la forma de vivir una relación, para no vivir una relación como la vive el mundo, sino vivir una relación como la vive Dios, de incondicionalidad, de perdonar hasta lo que es imperdonable. Entonces, basado en esto, en estas cosas que hemos aprendido y en esto llegamos a algunas conclusiones importantes. El divorcio no es promovido por Dios, ni es alentado por Dios en ninguna situación. Es permitido en dos situaciones muy específicas. El cristiano no debería promover el divorcio nunca, sino siempre la restauración, la redención y la compasión. El cristiano no debería volver a casarse en caso de que se haya divorciado, si el divorcio no fue por las razones bíblicas que se ven acá. Y tampoco debería volver a casarse si fue esa persona la que en principio rompió el pacto matrimonial y no hizo lo necesario para restaurar el matrimonio. O sea, si yo fui el que cometí la inmoralidad sexual por la cual mi esposa se ha divorciado o quiere divorciarse de mí, no soy yo el que tengo el derecho a volver a casarme. Es mi esposa, en caso de llegar al divorcio, la que tiene el derecho a volver a casarse, yo no. Yo tengo la obligación de buscar restaurar ese matrimonio. ¿Ok? Y siempre tener claro que siempre hay la posibilidad, y yo siempre lo digo en las consejerías, todo en el matrimonio es restaurable. Se necesitan milagros, pero todo en el matrimonio es restaurable. Si usted dice, yo ya estoy en un segundo matrimonio, la Biblia también dice claramente, no debe separarse. No debe separarse. Aunque se haya, tal vez usted dice, uy, yo no cumplí esto. Bueno, quédese en el estado en el que está ahora. Tampoco la Biblia dice que usted está en un adulterio permanente. No. Y tampoco está diciendo que su matrimonio es inválido. Si usted no tenía conocimiento de Cristo o no tenía conocimiento de estas cosas antes de su segundo matrimonio,
viva de ahora en adelante en Cristo. Viva de ahora en adelante en el Señor. Viva su matrimonio en el Señor. Pero sí la Biblia nos deja claro aquí que hay un rol bien establecido de honrar a Dios con su matrimonio actual, de glorificar a Dios con su matrimonio actual. Entonces Dios no te pide deshacerlo, pero sí te pide santificarlo hoy y vivir en Cristo hoy. Entonces, tal vez otra pregunta que puede surgir acá, y es importante también conversarla, es, ¿puede un cristiano, ya vimos si puede volver a casarse, pero ¿puede un cristiano casarse con una persona divorciada? Es otra pregunta. Y aquí es muy importante, sí, siempre y cuando sea el divorcio por las razones legítimas. Y siempre y cuando la persona esté libre para volver a casarse según 1 Corintios capítulo 7. Vean, este es complicado, pero es verdad. No debería casarse si el divorcio no es bíblico. Y no debería casarse si hay posibilidad de reconciliación. Si usted está soltero y conoce a una mujer que se divorció por las razones que no son correctas, usted no debería casarse con esa persona, aunque ya esté divorciada. Si usted conoce a una persona que se divorció, ojo esta, se divorció y usted se quiere casar con esta persona, pero esta persona que se divorció lo abandonó su esposo y su esposo sigue vivo, usted no puede casarse con esa persona. Según los parámetros bíblicos, no los de Andrés. Agárrese con Dios si no le parece. Si se muere, puede quedar libre para casarse. No lo mate. Entonces, vean que hay muchas más posibilidades de entrar en un recasamiento ilícito delante de los ojos de Dios que un casamiento lícito. ¿Por qué es esto? Porque para Dios el matrimonio no es como lo estamos viviendo hoy, que puedo casarme y divorciarme cuando quiero. Es pacto eterno. Entonces, por eso hay salidas, porque es un pacto eterno. Entonces, cuidado con seguir viendo el matrimonio como lo ve nuestra cultura, por nuestra felicidad, por nuestros gustos, por nuestra emoción, porque no tenemos dominio propio. Cuidado, porque ninguna de estas razones es válida para jugar con el pacto matrimonial de Cristo como a nosotros se nos antoje. Hoy termino con esto. Decía el Señor Jesús, Juan capítulo 8, versículo 11. La mujer que había cometido adulterio, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? La mujer respondió, ninguno, Señor. Y respondió Jesús a ella, yo tampoco te condeno. Vete desde ahora y no peques más. Hoy termino con este mensaje. Si usted es divorciado, Jesús no te condena. Jesús te restaura. Y Jesús te invita a caminar en la verdad de Cristo en todas las áreas de tu vida y en el matrimonio también de ahora en adelante. Si usted está en matrimonio y está en crisis, el Señor tampoco te condena y te invita a dejar de pecar y a restaurar tu matrimonio. A trabajar por restaurar lo que parece muerto. Y aunque el corazón de su esposo o su esposa hoy esté demasiado endurecido, nunca hay endurecimiento demasiado duro para el Espíritu Santo. Para los que están solteros, construyan su matrimonio sobre roca, sobre este fundamento, no sobre la arena de nuestra cultura ni de nuestro mundo. El matrimonio es serio para el Señor, aunque hoy sea un vacilón para todo el mundo. Para los que están por casarse, caminen en santidad, busquen la verdad, busquen sabiduría, honren a Dios. No piensen en su felicidad, no piensen en lo que les gusta hacer.
tengan dominio propio para honrar al Señor. Y para los esposos y esposas que estamos aquí, mi último mensaje es: no se rindan. No se rindan. No se rindan. Los que están casados aquí, Joelito, Mau, no se rindan. Chris, Nan, no se rindan. Don Alberto, doña Lidia, no se rindan. Don Charlie, no se rinda. El otro Don Charlie, Nelita, no se rindan. Hey, su matrimonio es más que solo lo que vivimos en este mundo. Tiene un propósito eterno. Su matrimonio significa más que solo levantarse en las mañanas a hacer todo lo que hay que hacer. Que solo criar hijos. Que solo trabajar. Que solo estar juntos. Ustedes tienen un pacto. Establecieron un pacto delante de Dios. Hoy son una sola carne. Honren al Señor en eso. Honren a Cristo en eso. Si necesitan ayuda, busquen ayuda. Si necesitan consejo, busquen consejo. Si necesitan perdonarse, perdónense pronto. Si no sienten amor, ámense. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Que el amor de Cristo sea la guía de sus vidas. Y no el orgullo, ni la mentira, ni la deshonra, ni la vergüenza, sino que siempre la humildad y el amor en Cristo sean el camino que guíen sus matrimonios. Bendigo en el nombre de Jesús sus matrimonios. Y le pido al Señor que los restaure, que traiga gozo y paz, que les dé la capacidad de perdonarse, que hoy hable a sus corazones para que si hay algo que hablar al salir de aquí, se hable. Y el Señor traiga redención a sus vidas. Si aquí en la casa del Señor no vivimos el matrimonio como la Biblia nos enseña a vivir, lo que esperamos afuera. Somos la luz del mundo, también en nuestro matrimonio. El matrimonio de Joel, el matrimonio de doña Lidia, el matrimonio de don Carlos, el matrimonio de Chris, el matrimonio de los que estamos acá casados. Tiene que ser un faro al que los otros matrimonios alrededor digan: así es el matrimonio que yo quiero vivir. ¿Qué tienen? Tienen a Cristo. Así es el matrimonio que yo quiero para mis hijos. ¿Qué tienen? Tienen a Cristo. Así es el matrimonio con el que yo quisiera vivir. ¿Qué tienen? A Cristo. Ustedes son un faro en medio de este océano de oscuridad. Dense cuenta de la responsabilidad que Dios les ha puesto. Ámense en Cristo. Oramos. Señor, hoy te pido, por favor, que en tu voluntad, en tu verdad y en tu gracia restaures los matrimonios que han sido quebrados. Señor, yo creo que puedes restaurarlo absolutamente todo. Te pido, Jesús, que sanes todo corazón herido por el divorcio. Que toda herida, todo dolor que haya causado el divorcio en las personas, lo restaure, Señor. Te pido, Señor Jesús, que le des un corazón valiente a los esposos y a las esposas que necesitan perdonarse hoy. Te pido, Señor Jesús, que le des un corazón valiente a todos los solteros que están pensando en volver a casarse, que están pensando en tener novia. Dales un corazón valiente para buscar la santidad y no la felicidad. Dales un corazón valiente para honrarte en su sexualidad, en sus decisiones, en su futuro matrimonio, en su noviazgo, en las decisiones que estén tomando, Señor. Señor, trae arrepentimiento a los que han pecado. Trae arrepentimiento a los que han deshonrado el matrimonio, a los que han sido desleales al matrimonio, a los que han decidido romper el pacto matrimonial. Trae arrepentimiento a sus corazones para que cambien su forma de vivir y no pequen más, Señor. Señor, haznos una iglesia donde nuestros matrimonios sean la sal y la luz del mundo.
Te pido en el nombre poderoso de Cristo que nos ayudes a trabajar fuertemente en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios está mucha de la base de lo que podemos hacer como iglesia, Señor. Hoy te pido que fortalezcas nuestros matrimonios. Hoy te pido que fortalezcas nuestras familias, Señor. Que este amor, que no es un sentimiento, sino una decisión que verdaderamente nunca deja de ser, Señor. Que cada esposo y esposa que está aquí pueda ser paciente, bondadoso, amoroso, lleno de gracia, compasión, fidelidad, bondad. Señor, que no sean jactanciosos, ni envidiosos, ni actúen con mal, ni guarden rencor, Señor. Que entiendan a soportarlo, a sufrirlo y a vivirlo todo de acuerdo al amor de Cristo y a tu voluntad, Señor. Señor, glorifícate en cada hogar, en cada familia, en cada vida de los que estamos acá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.